Para describir dorso, mencionamos columna vertebral. La organización de la misma, recordando lo que hemos descrito en la parte de la línea 1. 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y de 3 a 4 vértebras coccygeales. Bien, ya tenemos la organización de la columna. Necesito ver características de la vértebra. En las vértebras puedo encontrar lo siguiente. Número 1, un cuerpo. Número 2, un foramen vertebral. Foramen vertebral. Y la articulación propiamente de vértebras, la articulación de vértebras, produce que este foramen se vuelva un conducto raquídeo o conducto vertebral. Repito, la articulación de vértebras, acá tengo vértebra, proceso espinoso, vértebra, proceso espinoso. Entonces, por donde pasa la médula espinal, ya no solamente va a ser un foramen, la fusión ya llega a formar un conducto. Ya tenemos 2. 3 se llaman procesos articulares superiores. Procesos articulares superiores. 4 procesos articulares inferiores. 4 procesos articulares inferiores. Procesos articulares inferiores. 5 procesos transversos. 5 procesos transversos. Entonces, esto tiene una vértebra como tal. Tiene procesos articulares superiores, inferiores. Tiene lo que hemos denominado como cuerpo, la masa central, un hueso, recuerda la definición. Foramen vertebral. Y la conjunción entre los procesos transversos y el proceso espinoso forma 6, se llama lámina. Forma 6, se llama lámina. Van a buscar laminectomía. Laminectomía. Van a buscar laminectomía. Laminectomía. Muy bien, acá para entender cómo se utiliza esta lámina para acceder a procesos quirúrgicos, ¿sí? En neurocirugía. 7. Acá tengo una unión entre proceso transverso y cuerpo. Se llama pedículo. La unión entre proceso transverso y cuerpo. Pedículo. 8. Voy a tener un proceso espinoso. 8 se denomina proceso espinoso. 8, proceso espinoso. Quiero que vean esta escotadura y entiendan a esta escotadura. Se denomina escotadura vertebral. 9. Escotadura vertebral. Acabo de decir que las vértebras se articulan una con otra. Al articularse, estas escotaduras, una inferior y la otra superior, forman un foramen. Se lo llama foramen intervertebral. Repito, al fusionarse escotaduras superior e inferior, forman un foramen. Se lo llama foramen intervertebral. Y por dicho foramen es donde salen los nervios espinales. Muy bien, ya tenemos entonces estructuras de la vértebra. Recordemos. ¿Qué vamos a recordar? Tipos de vértebras. ¿Por qué recordar? Porque en teoría han descrito y aprendido vértebras cervicales. ¿Qué hemos aprendido de vértebras cervicales? Repito, recordemos lo que Keith vuelve a repetir entonces. Hemos aprendido que existen vértebras cervicales típicas y atípicas. ¿Cuáles son las vértebras cervicales atípicas? C1, C2
C7 son consideradas vértebras cervicales atípicas. ¿Por qué? Porque no comparten características en común. Sin embargo, C3, C4, C5 y C6 sí son consideradas vértebras típicas, porque comparten características en común. Veamos las características en común que comparten. Primero, recordamos, un foramen vertebral triangular, ancho y triangular. Estamos recordando. Segundo, tenemos un proceso espinoso bífido. Tercero, tenemos un cuerpo vertebral pequeño con un proceso, se lo llama procesos funciformes. Mencionamos 5. Acá tenemos procesos articulares, se lo llaman superiores. Tienen una dirección postero-superior, hacia arriba y hacia atrás. Tengo procesos articulares inferiores. Acá el superior, miren, hacia arriba y hacia atrás. Proceso articular inferior, antero-inferior, hacia adelante, abajo y hacia adelante. Esos son procesos articulares. Acá el proceso transverso se divide en dos. Un tubérculo, acá mencionamos un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Es más, seguimos recordando, al tubérculo de C6, al tubérculo anterior de C6 le decíamos tubérculo carótido, porque la carótida se apoyaba sobre ese tubérculo. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos o no tenemos un foramen transversal? Por dicho foramen transversal, recuerdo, pasa la arteria vertebral, pero pasa de esta manera. Esto es C7 y esto es C6. Entonces, recuerden que la arteria vertebral tiene porciones. ¿Cuáles eran las porciones? Una porción cervical, una porción vertebral, una porción infraoccipital y una porción intracraneal. Muy bien. Entonces, miren a la arteria vertebral. Hace este recorrido. Ingresa entre C6 y C7. ¿Sí? Ingresa de esta manera, va por los forámenes transversos. Y justo en el atlas se apoya, para luego entrar al foramen magno. ¿Sí? Es muy importante recordar el trayecto de la arteria vertebral. ¿Por qué? Porque la arteria vertebral juega un papel importante en la irrigación del cerebro. Y como ya vamos a llegar a neuroanatomía, tenemos estas 2 semanas y media para llevar extremidad inferior y luego entrar a neuroanatomía, la irrigación viene tanto de la carótida interna como de la arteria vertebral. Las dos se unen y van a formar algo que se llama el polígono de Willis. ¿Sí? Entonces van a irrigar la porción cerebral. ¿Qué más en relación a características vertebrales? Veamos las atípicas, si ya hemos conocido las típicas. Acá una radiografía lateral, esto es rayos X lateral. Cuidado que le digan, llegando a imagenología, no sabemos nada. Rayos X lateral, ¿de qué región? De región cervical. Así solicito esta planta. Así, solamente así, ¿no? Le llegan los órdenes, tal y cual. Exactamente. Pero hay una palabra que abre fronteras, ¿no? Hay que poner favor realizar. ¿Sí? Cuidado que no pongan esos órdenes, favor realizar. ¿Eh? Muchos no ponen la palabra mágica. Si no ponen la palabra mágica, los imagenólogos o radiólogos se enojan. Entonces, ¿qué más de la arteria vertebral? Ahí el trayecto. Veamos las atípicas. ¿Qué típicas tenemos? C1, ¿cómo se denomina? Estamos recordándolo. C1 se denomina Atlas, el dios griego
ligado a sostener los cielos, ¿no? Por eso Atlas en la mitología. Recuerden que Atlas se forma por dos arcos, un arco posterior y un arco anterior, y dos masas laterales. Acá están las dos masas laterales. En el arco posterior veo un tubérculo, se lo llama tubérculo posterior. En el arco anterior, otro tubérculo anterior. Justo en el arco anterior también veo una fosita, se llama la fosita del vientre, para articularse con C2 o axis. Vea esta carilla para los cóndilos occipitales. Ahí está la carilla para los cóndilos occipitales. Veo acá un tubérculo. ¿Para qué? Para el ligamento transverso. Entonces, ya voy a ver en breve articulaciones y veré un ligamento que hace esto. Se denomina justamente ligamento transverso. Tengo los procesos transversos que también preservan al foramen verte o el foramen transversal, por donde viene la arteria vertebral. Dicha arteria viene hacia este lado. Este es el surco para la arteria vertebral. Ahí está el surco para la arteria vertebral. Teníamos un caso les voy a mostrar, van a hacer acuerdo. Justo ese surco ha sido la presentación de un caso de anatomía. Entonces, ¿por qué? Porque había osificación de ese surco. ¿Sí? Me van a hacer acuerdo que les muestre la osificación de ese surco. Está guardado en el casillero la vértebra como tal. Entonces eso puede generar alteraciones. ¿Por qué? Porque puede comprimir o no a la arteria vertebral. ¿Sí? Un punto donde los libros de neurocirugía dicen se pueden formar coágulos y esos coágulos ir y llegar al cerebro. ¿Estamos? Por esa presencia ósea. Lo normal es que exista un surco, no un foramen. ¿Sí? Yo les voy a mostrar un foramen. Sigamos. C2. C2 tiene esta prominencia. Se denomina diente o apófisis. Apófisis odontoides o proceso odontoide. O diente del axis. Axis tiene estas caras, articular superior y ya un proceso, ya no solamente una cara, proceso articular inferior. Ya se desarrolla el proceso espinoso. Hay una área que se llama interarticular, porque va a estar entre los dos procesos articulares. Un proceso transverso, el foramen transverso, por donde pasa la arteria vertebral. Y bueno, si yo conozco la anatomía, esta parte anatómica la voy a razonar y voy a entender. Cuando un forense analiza dónde estaba el nudo o cómo ha sido el proceso de estrangulación, ahorcamiento o lesión de ese paciente, si el nudo estaba anterior, probablemente la fractura esté en este proceso espinoso. Repito, si el nudo está anterior, ¿dónde va a estar el peso del cuerpo? Hacia este punto de apoyo. Esto va a estar suelto, va a estar colgando. El punto de apoyo va a ser este. Y esta porción, proceso espinoso, la área más frecuentemente lesionada. Si el nudo está hacia atrás, si el nudo está de esta manera, ¿dónde cree que esté la lesión? Anteriormente. Acá va a descansar todo el peso. Y por lo tanto puede existir o fracturas de arco anterior o fracturas del diente del axis. Así podemos reconocer los tipos de lesión. ¿Dónde va la cinemática del trauma, como dicen los traumatólogos? Entendiendo los mecanismos de lesión. Acá, mecanismos de lesión. Donde hay desprendimiento de ligamentos y aplastamiento del disco intervertebral, hay que llevarnos un concepto. C1 y C2 no tienen disco intervertebral. C1 y C2 no tienen disco intervertebral. Es un concepto que me lo tengo que llevar a la junta. Luego, puedo tener estos desplazamientos. Justo les comento como anécdota, he visto este caso de ruptura del ligamento interespinoso y compresión del anillo pulposo. ¿En qué paciente? ¿Alguna vez han visto descargar cemento? Sí. Entonces, da la casualidad que uno de estos individuos estaba con un cemento
Y el otro cemento, el otro individuo lo arrojó desde arriba y cayó en su cabeza de esta manera. Y generó compresión, tanto para producir el desplazamiento del cuerpo vertebral y ruptura de ligamento. Tengo que entender que ese tipo de lesiones, miren, ¿cómo generan el desplazamiento? Cuerpo a cuerpo. ¿Está? ¿Esto es anatómico? No, acá tenemos una desviación, y la desviación de manera permanente en una articulación se llama luxa, de manera temporal se llama esguince. Entonces acá tenemos esa luxación. Pero tengo que imaginarme mis tejidos blandos. ¿Qué tejido blando? ¿Cómo estará la arteria de ese paciente? Si sigue vivo, uy, todavía está sano. Todavía está sano. Entonces, lo que voy a hacer cuando tengo un paciente en la calle, un paciente en emergencias, es que si yo conozco, hago, me meto y me involucro y sano. Pero si no sé nada, no hago nada. Tengo que llamar a emergencia. Porque al no saber nada, muchas personas, ese paciente estaba vivo hasta hace un momento. Ha venido un buen samaritano que quería ayudarle y le ha movido el cuello. Y cuando le ha movido el cuello, recién se ha lesionado la arteria y recién ha muerto el paciente. ¿Sí? Por el buen samaritano que no tenía idea de primeros auxilios. Otra cosa que se puede lesionar, tengo que imaginarme siempre a la médula espinal, que atraviesa los forámenes vertebrales. Dichos forámenes forman un conducto raquídeo. Imagínense esta lesión. El paciente estaba vivo y además movía sus extremidades. Gracias a Dios. Han venido bomberos capacitados, ¿sí? Lo han inmovilizado al collarín. ¿Han visto el collarín alguna vez en alguna película, en algún traslado de paciente? Se llama Minerva, collarín cervical o Minerva, para estabilizar y que no exista más movimiento hasta la reparación quirúrgica. Si existe mucho movimiento, puede haber o no sección medular que le lleve a la cuadriplegia, si esto es a nivel cervical. Si es a nivel lumbar, paraplegia. Entonces van a buscar conceptos de cuadriplegia, triplegia y paraplegia. Cuadriplegia y paraplegia. Muy bien. Entonces, no conviene solamente describir conceptos, sino llevarlos a la práctica. Vértebras torácicas. Ahora sí, de vértebras torácicas describimos. Se llaman vértebras torácicas o dorsales. Y como dice su literatura, separamos a las vértebras torácicas o dorsales también en dos: vértebras típicas y las vértebras atípicas. ¿Cuáles van a ser mis vértebras típicas o qué características van a compartir? ¿Cuáles? T2 a T9 serán consideradas vértebras típicas. ¿Qué características comparten? Primero, hablemos del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral tiene la forma de corazón. Tiene un tamaño mediano. ¿Forma de corazón? A ver, veamos. Sí tiene forma de corazón. ¿Es mediano? Es mediano. ¿Qué más tiene el cuerpo? Tiene carillas. Vemos las carillas para la cabeza de la costilla. Recuerden la articulación del tórax. Se llamaba costo vertebral. Entonces, cuerpo tiene carillas. ¿Qué más tiene cuerpo en relación a características? Nada más. Vayamos a foramen vertebral. El foramen vertebral, dice Keimur, tiene forma circular o anular en otra literatura. Circular o anular, como un anillo. Sigamos. Los procesos transversos en las vértebras torácicas ya no tienen un foramen. Los procesos transversos en las vértebras torácicas ya no tienen un foramen. ¿Pero qué tienen? ¿Tienen o no estas carillas? Pero son carillas
¿Para quién? Para los tubérculos de la costilla, en la articulación costotransversal. Una era costo vertebral, la otra costo transversal. Las carillas, repito, sirven a nivel del proceso transverso para el tubérculo de la costilla. Señalo, veo o no veo mis procesos articulares superiores e inferiores. Procesos articulares superior e inferior. Un proceso espinoso con dirección oblicua. Un proceso espinoso con dirección oblicua. También veo las láminas. Acá están las láminas y están los pedículos. Dentro, las vértebras típicas. ¿Qué tienen las atípicas? T1, que es considerada típica, tiene en su cuerpo una carilla completa. Tiene en su cuerpo una carilla completa. T10 ya solamente tiene una carilla ubicada entre el cuerpo y pedículo. Entre el cuerpo y pedículo. Y T11 y T12 tienen dicha carilla ubicada ya no en el cuerpo, sino en el pedículo. Veamos. Acá está la carilla de T10, ubicada entre el cuerpo y el pedículo. En T11, dicha carilla ya está en el pedículo. Lo mismo que en T12. Dicha carilla única está ubicada en el pedículo. ¿Estamos claros por qué son atípicas? Muy bien, vértebras torácicas, vértebras lumbares. Quiero que entiendan y vean el tamaño del cuerpo vertebral, que es algo que caracteriza a las vértebras lumbares. El tamaño del cuerpo vertebral es mucho mayor que el resto de las vértebras. ¿Para qué? Para la transferencia del peso corporal. Entonces, en vértebras lumbares, Kenmure me dice, ya no tengo la clasificación. ¿Qué clasificación? De vértebras típicas y atípicas. Ya no tengo dicha clasificación. Entonces voy y menciono un cuerpo vertebral más grande, un foramen vertebral pequeño y triangular. Un foramen vertebral pequeño y triangular. Menciono un proceso transverso corto. ¿Por qué hay proceso transverso corto a nivel de las vértebras lumbares? Para que exista espacio y puedan realizar flexión lateral. Porque si existiera una costilla supernumeraria o una costilla flotante más grande o un proceso transverso más grande, la persona no podría realizar una flexión lateral. Para eso están los procesos transversos cortos, para facilitar esa flexión lateral. Tengo procesos acá articulares superior e inferior. El proceso articular superior tiene una dirección y una orientación de su carilla en sentido medial. Este está en sentido medial. Y el proceso articular inferior está en sentido lateral. Puedo decirle superior y medial, puedo decirle inferior y lateral, pero sería ser redundante la palabra superior e inferior. Entonces, ¿qué más describo? Un proceso espinoso con dirección horizontal. Un proceso espinoso con dirección horizontal.
Miren las características de dirección del proceso espinoso. Es horizontal. ¿Qué más tenemos en vértebras lumbares? Les muestro algo que se llama el proceso accesorio. Vamos a tener un proceso que se denomina proceso accesorio. Vamos a ver en breve músculos que se llaman erectores de la columna. Ese proceso accesorio va a servirme para la inserción de dichos músculos erectores de la columna. ¿Vemos o no vemos vértebras lumbares? ¿Vemos un espacio entre las vértebras lumbares o no vemos un espacio? Tenemos que ver, uno, características de espacio, características de simetría y lineamiento entre los cuerpos vertebrales. Para poder visualizar y tener una placa adecuada, sin la interferencia de asas intestinales, tenemos que preparar al paciente. Le decimos, si queremos placa, ¿cómo vamos a pedir esta placa? Rayos X lateral de región lumbar. Así de sencillo. Entonces tenemos que preparar a nuestro paciente. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar laxante un día antes de que se vaya a tomar la placa. ¿Para qué? Para que se valore de manera adecuada los cuerpos vertebrales, tanto en la imagen lateral como en la anteroposterior. ¿Sí? Si no, vamos a tener interferencia de segmentos intestinales. Bien, ¿qué más vamos a describir? Acá características de lesión medular. Justo hay una sección medular. Esta es una resonancia magnética donde se evidencian lesión de procesos espinosos y compresión y sección de la médula espinal. Un paciente va a tener producto de esto a nivel lumbar para plegia. ¿Estamos? ¿Vemos el corte o no de la médula espinal? Ahí está. Entonces este paciente lo más probable que tenga y quede es con paraplegia. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el sacro tiene esa forma cuboidea? Kengur me da una explicación para la forma del sacro. Veo que la parte superior del sacro, la parte superior, es maciza. La parte superior es maciza, gruesa. Tanto en la imagen anterior como en la imagen lateral. ¿Veo o no veo a un sacro macizo? Veo un sacro macizo, ¿no? Y es que recuerdo el concepto que Kengur ya me dijo. La transferencia del peso corporal va por la columna, vértebras lumbares, llega al sacro y del sacro va a la articulación sacroiliaca a través de un ligamento, el ligamento interóseo, sacroiliaco interóseo. Colaboran el anterior y el posterior. Por lo tanto, el punto que está involucrado en la transferencia de peso, eso no es la parte superior. ¿Sí? Porque ahí está la articulación sacroiliaca. ¿Y abajo hay transferencia de peso? No, no hay transferencia de peso. Por eso el sacro no necesita ser macizo abajo. Este segmento ya no transfiere peso corporal. Se ha transferido en este segmento. Por eso el sacro es grueso, voluminoso en la parte superior. Vayamos con detalles del sacro. Primero, en una cara anterior. ¿Qué detalle vamos a ver primero? Vemos el promontorio sacro. Ahí tenemos al promontorio sacro. Ese es el promontorio. Vemos a las vértebras sacras S1, S2, S3, S4 y S5, que están fusionadas, osificadas. Producto de dicha osificación y consolidación de los cuerpos vertebrales, quedan estas crestas. Número 2, se la llaman crestas transversales. Número 2, se la llama crestas transversales. Crestas transversales. Repito, son el producto de la osificación de los cuerpos vertebrales.
Sigamos. Tengo estos forámenes. Se llaman forámenes sacros anteriores. Tengo estos forámenes, 3. Se lo llaman forámenes sacros anteriores. Forámenes sacros anteriores. ¿Qué más tengo en la cara anterior? Tengo 4. Se lo va a llamar las alas del sacro. 4. Se lo llama alas del sacro. Alas del sacro. Muy bien. Tengo la cara anterior. Tengo una incisura o escotadura. Escotadura sacra inferior. Escotadura sacra inferior. Escotadura sacra inferior. ¿Veo o no veo muesca en el hueso? Muy bien, esta es escotadura. En la cara posterior, hoy describo la cara posterior del sacro. En la cara posterior puedo ver esto, inciso A, se llama proceso articular superior. Inciso A, se denomina proceso articular superior. Ese es el proceso articular superior. Quiero que vean esta cresta. V se conoce como cresta media. V se conoce como la cresta media. La cresta media es el resultado de la fusión de los procesos espinosos. ¿Sí? Repito, la cresta media es el resultado de la fusión de los procesos espinosos. Pero voy a ver hacia abajo. C. ¿Hay ahí cresta media? No hay cresta media. Se forma algo que se conoce como el hiato sacro. ¿Qué representa el hiato sacro? La ausencia del proceso espinoso en S5. Repito, ¿qué representa el hiato sacro? La ausencia del proceso espinoso en S5. No hay proceso espinoso, por lo tanto no va a haber cresta media. Y a esa depresión se conoce como hiato sacro. Veo a los lados estas otras crestas. Veo a los lados esta otra cresta. Se llaman crestas mediales. Se llaman crestas mediales. Y las crestas mediales son el resultado de la fusión de los procesos articulares superior e inferior. Entonces tengo el inciso C como resultado de la fusión de los procesos articulares superior e inferior. Se va a llamar crestas mediales. Crestas mediales. Y tengo el inciso D. ¿Veo o no veo el inciso D? Ahí tengo el inciso D. El inciso D representa la fusión de los procesos transversos y va a dar lugar a las crestas laterales. Entonces, estas crestas, que se denominan crestas laterales, son el resultado de la fusión de los procesos transversos. Hemos mencionado detalles y de dónde vienen. ¿Recuerdan que hemos mencionado como tuberosidades a las masas gruesas que tenía el hueso coxal? ¿Sí? Tuberosidad de ilion, isquion, pubis. Esta también es una tuberosidad, se lo llama tuberosidad sacra. A los lados tengo esta tuberosidad, se denomina tuberosidad sacra. Esta es mi tuberosidad sacra. Ahora, en la cara lateral, en la única visión de cara lateral y la única estructura a resaltar, ¿tengo o no tengo una cara articular? Esta es una cara articular, pero ¿recuerdan en el sacro, cerca del ilion, cómo se llamaba? Se llamaba cara auricular. Acá creen que no se llama igual. Parece un pabellón auricular, por eso se llama cara. En la cara lateral encontramos a la cara auricular, porque se asemeja a un pabellón auricular. Bien,
¿Qué más tenemos? Hacia abajo, miren lo que tenemos. Esto se llama las astas o los cuernos del sacro. Las astas, EF. Tenemos las astas o cuernos del sacro. A eso se llama astas o cuernos del sacro. Muy bien. Y tenemos el coxis. ¿Qué vamos a describir? De las dos maneras de describir coxis. Coxis, está en su libro de esta otra manera. ¿Sí? Las dos maneras de escribir coxis, por si acaso. Entonces el coxis abrevio la fusión de las vértebras de esta manera. CO1. Esta es la primera vértebra coxífera. Porque si pongo C1 va a ser vértebra cervical, ya si quieres saber. CO2, CO3, CO4. Estas son vértebras coxígeas. Y tienen, ¿qué detalle? Tienen los cuernos del coxis. A estos se llaman los cuernos del coxis. Estos son los cuernos del coxis. Y estas se llaman las alas formadas, las alas del coxis formadas por el proceso transverso de la vértebra coxígea 1. Las alas del coxis están formadas por el proceso transverso de la vértebra coxígea 1. Algunas veces han debido ver a una persona que se ha caído de nalgas o que ha estado en la cabeza, en las escaleras. La lesión más frecuente se llama sacrocoxigia. Puede haber o luxación o fractura. Las luxaciones se tratan de manera conservadora. Una almohadita ahí por mucho tiempito, listo. Pero las fracturas muchas veces son quirúrgicas. Es una luxofractura muy dolorosa. Articulación de columna. Tenemos diferentes articulaciones en la columna vertebral. Una se llama la intervertebral, otra se llama la siga-oficiaria, otra es la atlantoaxial, otra la atlanto-occipital y otra, como dice Keimur, la lumbosacra. Para dichas articulaciones existen estructuras que permiten el reforzamiento de dicha articulación. En la intervertebral vamos a tener a lo que se llama el disco intervertebral. ¿Qué tipo de articulación es la que se produce entre los cuerpos vertebrales? Es una articulación cartilaginosa secundaria, ¿no? Entonces tenemos articulación intervertebral. En esta articulación intervertebral mencionamos la presencia de un disco intervertebral. Dicho disco intervertebral es fibrocartílago. Es fibrocartílago. ¿Cómo está conformado este fibrocartílago? Primero veo la disposición concéntrica del fibrocartílago. Parece una cebolla. Ahí está el fibrocartílago. A eso se denomina anillos. Acá los anillos del fibrocartílago están rodeando un núcleo. Se llama núcleo pulposo. Núcleo pulposo. Una cosa es tener estos discos intervertebrales, que por si acaso Keimur me dice, representan estos discos intervertebrales el 25% del largo de toda la columna. Los discos intervertebrales representan el 25% de todo el largo de la columna. Hay datos interesantes anatómicos. Por ejemplo, cuando ustedes se levantan con un tamaño, y cuando vuelven a la cama, se levantan con otro tamaño. ¿Qué ha pasado?
Hay una compresión en los discos intervertebrales. ¿Qué me hace recuerdo de algo? Que los discos intervertebrales en niños se presenta y está formado por 80% de agua, ¿sí? De agua. Por lo tanto, en las personas adultas, ¿qué pasa? Hay pérdida de agua. Y peor aún si la persona es sedentaria, ¿no? Si no hace nada de ejercicios, ¿qué va a pasar? Este disco intervertebral le va a llegar poco plasma de la circulación y por lo tanto va a ir disminuyendo y va a haber aplastamiento vertebral, ¿sí? A lo largo de su vida. ¿Y qué va a producir después este aplastamiento vertebral? Dolores de espalda, ¿no? ¿Por qué? Porque en breve vamos a ver cómo se comprimen los nervios espinales. Reforzando esto, existen estos ligamentos. Se lo llama ligamentos. Acá tengo este ligamento longitudinal anterior. ¿Vemos o no vemos al ligamento longitudinal anterior? ¿Sí? Al longitudinal anterior me lo tengo que imaginar como casi un anillo. Tiene la forma de C. Va a estar cubriendo no solamente esta parte anterior, va a ir y va a cubrir acá toda esta porción, al lado derecho y al lado izquierdo. Estamos con el longitudinal anterior, ¿sí? No solamente es este pedazo, cubre. ¿Para qué les menciono esto? Paciente de 23 años de edad, estudiante de medicina. La lesión que ha tenido es muy anecdótica y muy interesante para mencionar la importancia de estos ligamentos longitudinales. Cuando están a esa edad, ¿qué les va a hacer daño, no? Nada, salen con su camisita a la fiesta, no se llevan chompita, pese a que su mamá les dice llévense su chompita, no les hacen caso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ha sido la lesión de este estudiante de medicina? Refiere que estaba en una movilidad, ¿sí? Y estaba bajando equipaje de la movilidad. Después de bajar equipaje de la movilidad, el individuo lo que hace es saltar desde esa parte del techo. Salta y al impactar en el suelo, sus extremidades quedan en el suelo, pero su columna, la parte del tronco, hace esto, ¿sí? Ese es el inicio para entender cómo ha habido desgarro de los ligamentos longitudinales, que están para reforzar al disco intervertebral. Como todo estudiante de medicina, este estudiante estaba yendo al gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? Y como ya había probado farmacología, ya estaba en 8º semestre, se ha automedicado. Claro, ya sabe, ya probó farmacología, conoce analgésicos y se tomó sus diclofenaco, se hizo pinchar dexametasona y listo, desapareció el dolor de manera transitoria. Al mes vuelve al gimnasio, no hay dolor. Y empieza a levantar otra vez, ¿no? Vuelve a hacer sus ejercicios, en pecho 50, peso muerto 80 o 100, tal vez, quién sabe. Pero quiero que entiendan la cinemática en el tronco. Estos ligamentos están para ayudar a la articulación intervertebral. Si ya tenía un desgarro, con el incremento de peso, va a cargar la mayor parte los discos intervertebrales y vamos a tener esta característica de lesión. Entonces, si hay compresión y el ligamento longitudinal está desgarrado, les estoy explicando una lesión, no toda la lesión, pueden ocasionar que ese incremento de peso comprima al núcleo, al disco intervertebral. Y esto por la presión, primero la levantaba a 50, luego igual que su doctora ya a 150. Bien. 150, no creen que van a 150. Ya vamos a hacer la prueba entonces.
Entonces, ¿qué va a pasar? Compresión de músculo. Y miren hacia dónde se va a ir el núcleo pulposo, hacia la médula espinal o, en el caso de este paciente ha pasado esto, hacia el nervio espinal y ha producido lumbociática. Justo los nervios que daban, recuerdan que el plexo lumbosacro es el que está formando el nervio ciático. Entonces, ya que una de las ramas está comprimida, el dolor se dirigía a un lado y a toda la extremidad. Como hay los llega al gimnasio y ha levantado 150, imagínense la compresión, es mucho peso, ¿no? 150. Entonces, muy probablemente haya tenido esta lesión. ¿Qué pasa con el estudiante de medicina? Como en su 10º semestre le tocaba rotación de neurocirugía, ya ha visto a muchos pacientes operados, no quería operarse. No quería operarse. Porque si hablamos de la técnica, esto ha pasado entre el 2007 y 2008. Y las técnicas que se tenían no eran las más adecuadas. ¿Sí? Y no es hace mucho. Es hace 13, 14 años. Y las técnicas que se tenían era retirar por laminectomía, cortando la lámina de la vértebra, retirar al disco intervertebral y hacer que estos dos se resolidifiquen. Y eso se llamaba fusión vertebral. ¿Sí? Van a ver en cualquier lado esto que se llama fusión vertebral. Quiero que vean una imagen de fusión vertebral. ¿Y cómo quedaban esos pacientes? Limitados al movimiento. ¿A qué movimiento? Movimientos de rotación, movimientos de flexión. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ha hecho este estudiante de medicina? Terapias alternativas. Ozonoterapia, acupuntura, ¿sí? Lo de las piedritas, no me acuerdo qué se llaman. Entonces, la masoterapia no es una terapia alternativa, es una técnica de masajes. Pero cuando tengamos esta lesión ya vista, los quiroprácticos, que son los que hacen movimientos para descomprimir la columna, no nos ayudarán, ¿no? ¿O esto creen que van a solucionar los quiroprácticos? No, la descompresión no es la solución, es la vía quirúrgica. Pero actualmente, el año pasado, hace algunos 7 años, actualizando estos procedimientos, se ponían implantes con resorte que no tenían buenos resultados y seguían produciendo dolor. Pero actualmente las técnicas son microscópicas. En 2022, a visualización y en un congreso, se mostraban técnicas donde metían una cámara, una pequeña incisión, un aparato que hacía un giro para retirar al disco intervertebral y colocaban un material parecido a la silicona, muy parecido pero más resistente, ¿sí? Que está dando buenos resultados. Digo buenos resultados porque en 2000 cirugías casi el 97% de pacientes no han vuelto a presentar dolor. Porque es lo que este estudiante de medicina ha atravesado: dolor crónico durante un año por no hacerse operar. ¿Por qué? Porque ha visto cirugías, ¿no? Y la mayoría no tenía buenos resultados. Entonces, ¿qué le ha quedado al final? Someterse a la cirugía para aliviar el dolor. ¿Sí? Muy bien, entonces acá tenemos todo a raíz del longitudinal anterior. Sigamos, vayamos a ver al longitudinal posterior. Acá están los dos. Y miren, ahora sí, más completo al longitudinal anterior, abrazando todos los cuerpos. Y acá más delgado, ahora sí, este es el longitudinal posterior. Este es el longitudinal posterior. Anterior va desde el hueso, desde C1, perdón, hasta sacro. Anterior va desde C1 a sacro. Y posterior va de C2 a hueso sacro. Posterior va de C2 a hueso sacro. Anterior C1 a sacro. Posterior de C2 a sacro. Y acá podemos ver cómo anda un paciente que tiene problema de hernia de disco. Esa se llama hernia de disco, por cierto. ¿Sí? Y esta es la laminectomía que hace rato les pedía. Miren, separación, sección de los músculos
Era una cirugía muy agresiva. La rehabilitación de esto duraba años, 2, 3 años. Imagínense esta cirugía de cortar los músculos a simplemente hacer una pequeña incisión entre 1 a 2 centímetros para dar paso a la cámara. Solo a la cámara. ¿Sí? Qué cambios radicales, ¿no? Ahora tampoco hacemos cirugías que ya vayan, que sean supraumbilicales o intraumbilicales agresivas, ¿no? Ahora todo es cámara. Por eso les había pedido cirugías por orificios naturales. Y si alguno ha logrado ver la cirugía por orificios naturales, se puede hacer una apendicectomía por la porción tubárica. Por la porción tubárica, la tubo-uterina, canal vaginal, ninguna incisión. Solo canal vaginal, canal uterino, trompa y dilatar, usar expansores. Es músculo liso, puede expandirse igual que la piel. Cuando ustedes asistan a la cirugía y el cirujano les diga que estén con los separadores, van a ver que el cirujano solo abre 3, 5 centímetros y con los separadores parecería 10, 15 centímetros, porque la piel tiene tejido elástico, fibras de colágeno que pueden distenderse, ¿sí? Fácilmente. Entonces van a buscar otro signo que es, hay muchos signos, pero uno que quisiera que vean ya para hernia de disco se llama signo de la Selle. ¿Cómo se hace el signo de la Selle? Voy a hacer ganar sellos a los que vean y me hagan signos. En algún momento les pediré que me hagan, así de improviso, ¿sí? Entonces en algún momento llego a una clase teórica, ya me acuerdo qué trabajo les he dado y le pediré a alguien que se quiera ganar un sello que haga el signo de la Selle, ¿sí? ¿Cómo se hace? Entonces por eso, ¿para qué? Para fortificar esto de que quiero que vean las cosas, cómo se hace. Bueno, ya estamos con la fusión vertebral. Acá miren cómo está comprimiendo la hernia al nervio completamente. Articulaciones de los arcos vertebrales. Estas son articulaciones planas, se llaman cigapofisiarias. Vemos donde está de color rojo, ¿sí? Estas son articulaciones sinoviales, por si acaso. Estas articulaciones cigapofisiarias son articulaciones sinoviales. ¿Qué tipo de sinoviales conocen? Hay las planas, estas serán planas. ¿Qué tipo de movimiento permiten las planas? Deslizamiento, se deslizan las planas. Entonces las articulaciones cigapofisiales se producen entre el proceso articular superior e inferior, y dan como resultado movimientos de deslizamiento. Tengo ligamentos de refuerzo para estas articulaciones intervertebrales y cigapofisiales, para las dos. Primero menciono estos, se llaman ligamento amarillo, van entre lámina y lámina, ¿sí? Entonces tengo este ligamento, se llama ligamento amarillo. Tiene esa pigmentación a diferencia de otros ligamentos, coloración amarillenta. Repito, va entre lámina de una vértebra y la lámina de la otra vértebra. Entre lámina y lámina. Entre lámina y lámina, ligamento amarillo. A su lado veo otro ligamento en procesos transversos. Se llama ligamento intertransverso. Acá tengo este otro ligamento, se llama intertransverso. Va entre proceso transverso y proceso transverso. Y no solo voy a tener ligamento, como voy a ver mañana, voy a tener músculos. Se llaman músculos intertransversales. Bien, sigamos. Tengo las craneovertebrales, les decía. La atlanto-occipital y la atlanto-axial. La atlanto-oxoidea también se la puede decir. Entonces, ¿qué voy a tener en la articulación atlanto-occipital y atlanto-axial? Voy a tener ligamentos también.
¿Qué ligamentos van a estar reforzando a la primera articulación? Te repito, se llama atlanto-occipital. Primera articulación a describir, se denomina atlanto-occipital. Voy a tener membranas y ligamentos en esta articulación. ¿Cuáles van a ser las membranas y ligamentos? Veamos. A la membrana atlanto-occipital anterior y atlanto-occipital posterior. Miren a mi membrana atlanto-occipital posterior. Repito, esa es mi membrana atlanto-occipital posterior. ¿Por qué sé que esa es la posterior y no la anterior? ¿Ven algo de rojo que está atravesando a la membrana? Es mi arteria vertebral. Por lo tanto, la membrana atlanto-occipital posterior está siendo atravesada por la arteria vertebral. Está siendo atravesada por la arteria vertebral. Tengo otra membrana, se la llama de la misma manera. Membrana atlanto-occipital, occipital ¿qué? Anterior. Y veo la membrana atlanto-occipital anterior. Esto es atlas, por lo tanto sigue siendo mi membrana atlanto-occipital anterior y posterior. Tengo un ligamento de refuerzo, pero que va entre el axis y la porción basilar, cerca del foramen magno. Se lo llama ligamento apical. Repito, va entre el diente del axis al foramen magno. ¿A qué parte del foramen magno? A esa porción basilar. ¿Recuerdan? Base de cráneo, porción basilar. Muy bien. Entonces el ligamento apical va desde el diente del axis hasta esta porción basilar del foramen magno. Y voy a tener una membrana acá. Por eso, ¿qué se llama? El ligamento longitudinal posterior se origina en C2, no en C1, porque acá recién va a estar, miren, ¿esto es C2 o no es C2? Esto es C1. Recién acá se origina el ligamento longitudinal posterior. ¿Qué se llama acá entonces si no va a ser ligamento longitudinal posterior? Se llama membrana tectoria. Se llama membrana tectoria. Membrana tectoria. Muy bien, ya tengo entonces características de membrana tectoria en la articulación atlanto-occipital. Voy al atlanto-axial. ¿Qué voy a describir del atlanto-axial? Un ligamento. Se llama cruceiforme. Acá tengo la articulación atlantoaxial o atlantoaxoidea, tal vez. Está bien dicho lo de las dos maneras. Atlantoaxial. Articulación atlantoaxial. Muy bien, tengo este ligamento, repito, se llama cruceiforme. Este ligamento se llama cruceiforme. Este ligamento está formado por tres. Un ligamento, ya lo he escuchado anteriormente, se llama el ligamento transversal. Hace un momento les decía, existe el tubérculo para el ligamento transverso. Acá está mi ligamento transverso. Número 1, ligamento transverso. Hacia arriba, número 2, fascículo superior. Hacia arriba, número 2, fascículo superior. Eso se llama fascículo superior. Hacia abajo, número 3, se lo llama fascículo inferior. Fascículo inferior. Fascículo superior y fascículo inferior. Los tres son parte del ligamento cruceiforme, que lo voy a poner con inciso A. Inciso B, voy a tener otro ligamento acá. Veo estos ligamentos alares
Acá voy a sacar al cruciforme para que puedan ver a los alares. Ahí está. Sacamos al cruciforme y podemos ver a los ligamentos alares. ¿Se ve o no se ve? Van desde el diente del axis hasta el foramen magno. Esto se llama ligamentos alares. Va desde el diente del axis hasta el foramen magno, a los lados del foramen magno. Pondremos lados del foramen magno. Va a los lados del foramen magno. Muy bien, ya tenemos al alar, al cruciforme. Acá vemos desde arriba al alar. Miren, este es el diente del axis y se proyectan de esta manera. ¿Qué ligamento creen que es este? El transverso. Se están fijando y ayudando a sostener al diente del axis. Acá el ligamento longitudinal anterior y posterior, pero en las vértebras cervicales. Acá el anterior y el posterior en las vértebras cervicales. ¿Y cuáles serán los movimientos que tenemos en columna? Tenemos flexión, pero hay que decir flexión anterior y extensión, y también hiperextensión. Flexión lateral, que es un tipo de abducción. Flexión lateral, que es un tipo de abducción. Y rotación. Muy bien. Tenemos curvaturas a nivel de la columna. Y es que tanto las vértebras cervicales como las vértebras torácicas, las vértebras lumbares y las vértebras sacras generan curvaturas. Las primeras en aparecer, ¿qué quiere decir? En la primera infancia, a los 4 años, son la curvatura sacra y la curvatura torácica. Las primeras en aparecer son las curvaturas torácica y la curvatura sacra. ¿Cómo me describen las curvaturas en la sacra y la torácica? Me dice, la sacra y la torácica tienen concavidad anterior. Y veo, concavidad anterior. Entonces estas presentan concavidad anterior. Las segundas en aparecer se denominan, las segundas en aparecer tienen o son la curvatura cervical y la curvatura lumbar. ¿Cuándo aparecen generalmente? Cuando ya el individuo está caminando, corriendo, ¿sí? Entre la primera infancia, después de los 5 años, tenemos la lumbar y la cervical. Estas tienen una concavidad posterior. Vemos la concavidad posterior, ¿sí? Ahí está la concavidad posterior. Nosotros vemos el eje de la columna y justo se ha graficado de esta manera el eje de la columna. Puedo hacerlo de manera lateral o puedo hacerlo de manera posterior. Miren el eje de la columna. Tiene que ser longitudinal. Si hay una alteración del eje de la columna, es más, algunos estudiantes de medicina creo que están así, ¿no? Puede ser porque hay mucha lectura, falta de posición de lo que nosotros describimos. Esto se llama escoliosis. Esto es escoliosis. Alteración del eje central de la columna. Ahora muchas veces se alteran estas curvaturas, torácica, sacra y la cervical o lumbar. Miren, acá ven curvatura cervical, yo no veo curvatura cervical. Ven curvatura sacra, yo no veo curvatura sacra. Acá, a lo contrario, veo una curvatura torácica exagerada. Lo mismo que acá, y una curvatura lumbar exagerada. Ya eso se llama hiperlordosis e hipercifosis. Hiperlordosis e hipercifosis. Van a buscar los dos términos.
hiperlordosis e hipercifosis. Hiperlordosis e hipercifosis. Van a buscar las curvaturas exageradas. Bien, chao. Nos vemos mañana con 2.